Renata evitaba quedarse a sola con sus pensamientos tristes. Para ello, se cargaba de trabajo para no tener tiempo para tomar té, navegar sin cesar por internet o charlar con colegas que discutían constantemente sobre todos a su alrededor. El liderazgo valoraba enormemente su increíble diligencia, y lo que rara vez sucedía, no solo expresaba su aprobación verbalmente, sino que también la premiaba constantemente. Pero Renata estaba dispuesta a renunciar a las recompensas y muchas otras cosas, solo para no tener que esconderse de sus pensamientos tristes, ahogándose en el trabajo. Externamente, su vida parecía bastante próspera. Su esposo, Francisco, a quien conoció en la escuela, todavía la amaba. Juntos se mudaron de un pequeño pueblo a la capital, y gracias a su perseverancia, lograron resultados impresionantes. Una vez empezaron su vida juntos en la capital, mudándose de una habitación alquilada a otra. Pero ahora, después de 12 años, gracias a sus propios ahorros y al dinero obtenido de la venta de los apartamentos de sus padres que heredaron, se mudaron a su propia casa, pequeña pero muy acogedora. Renata siempre sonreía cuando regresaban a casa después de un día de trabajo. Sin embargo, su esposo, al volante del automóvil, no notaba que a pesar de toda su aparente alegría, sus ojos seguían siendo serios. Ella fingía estar feliz con más frecuencia de lo que realmente lo estaba. Después de todo en su vida era maravilloso, excepto una cosa: no podían convertirse en padres. Una noche, al regresar a casa después de visitar otro centro de medicina reproductiva, Renata cenaba con su esposo y compartía con él sus impresiones. Francisco, me explicaron todo en detalle sobre la fertilización in vitro, y aunque dicen que este procedimiento es seguro, me da miedo. Su esposo envolvió a Renata en un abrazo firme y le dijo con seguridad: creo en tus presentimientos. Si tienes miedo, descartaremos esa opción. Y sabes qué, hagamos lo que sugirió esa anciana curandera a la que también no querías ir. El hombre comenzó a imitar cómicamente la profunda voz de la mujer que los había recibido. Acepten la situación, no intenten engañar al destino, y su felicidad los encontrará. Renata sonrió, y después de pensarlo un poco, dijo: adoptemos a una niña. ¿Sabes? Vi en la televisión por casualidad que una niñita está buscando padres. Ella es simplemente un pequeño rayo de sol. Tomé la iniciativa y averigüé qué documentos necesitamos preparar. No hay nada complicado en esto, nada que no podamos hacer. ¿Qué tal si lo intentamos? Su esposo reflexionó y luego respondió: no tengo objeciones, pero ¿estás segura de esto? Renata asintió con entusiasmo y abrazó a su esposo. Como personas acostumbradas a no retroceder ante lo que se proponen, se embarcaron en el proceso. Resultó que la niña que había llamado la atención de Renata ya estaba en proceso de adopción. Pero Francisco, como siempre, apoyó a su esposa. Si hemos decidido hacerlo, entonces no retrocedamos. Después de una llamada telefónica con el director del hogar de niños, quisieron visitar a los niños. El edificio era antiguo, pero la apariencia de los niños solo profundizaba la tristeza. No es que Renata, una mujer tan pulcra, pudiera reprochar al personal por descuidar la apariencia de los niños. Todos estaban bien cuidados. Algunas niñas llevaban enormes lazos en el cabello, pero en sus ojos se leía tanta tristeza y desesperanza que Renata casi lloró. Aunque al principio la pareja planeaba adoptar a una niña, la mirada de Renata fue atraída por un niño sentado junto a la ventana. El pequeño bajó la cabeza y miró sus manos, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Había tanta tristeza en su mirada, como si el mundo hubiera dejado de existir para él. Renata miraba distraídamente a las niñas que la rodeaban a ella y a Francisco, pero su mirada se detenía involuntariamente en este niño sombrío. Después de una breve conversación, dejando a los niños fuera de la sala de juegos, la cuidadora preguntó: ¿qué les parecen nuestras bellezas? Son unas niñas muy buenas. La mujer levantó el dedo índice, como llamando la atención sobre las siguientes palabras. Por cierto, Marisol se parece bastante a usted y a su esposo, así que habrá menos razones para preguntas de los demás. Y Ágata también es una niña maravillosa. Solo tiene 4 años, pero ya me ayuda en todo. La cuidadora parecía poder hablar durante días y noches sobre las virtudes de sus protegidos, pero fue interrumpida por Renata. Disculpe, ¿por qué ese niño está solo? La cuidadora sonrió. Ese es Carlos. Casi no habla, aún no se ha adaptado. Tiene solo 4 meses con nosotros.
Lo encontró algún vagabundo y lo llevó al hospital. Dijo que lo encontró jugando con un juguete entre los arbustos. No quería lidiar con la policía, así que decidió llevarlo a los médicos. En el hospital lo revisaron, pasaron la información a la policía, pero nadie lo está buscando. En resumen, tiene alrededor de 2 o 3 años. Es callado, no cuenta sobre sí mismo. A veces llora por las noches, pero ¿quién de nuestros niños no lo hace? Cada uno de nuestros niños tiene una historia especial. Es triste por ellos, pero no podemos llevarlos a todos a casa. La compasiva cuidadora regresó a la sala de juegos, mientras Francisco y Renata se dirigieron al director. En el camino, la mujer susurró suavemente a su esposo. Francisco, vamos a adoptar a Carlos. El hombre se detuvo sorprendido. Renata, ¿pero no soñabas con una hija, vestidos, lazos, muñecas? Mi corazón se inclinó de inmediato hacia este niño, respondió Renata. Después de solo unos minutos allí, pensó Francisco sorprendido, pero decidió apoyar a su esposa. Está bien, vamos a preguntar cómo podemos adoptarlo. El director del hogar de niños advirtió a la pareja que Carlos aún no estaba lo suficientemente adaptado a la sociedad, pero la pareja insistió en este niño silencioso. Luego comenzó el engranaje burocrático, después de numerosas pruebas, desde la preparación de todos los documentos necesarios hasta la creación de una acogedora habitación infantil. Francisco y Renata finalmente llevaron a Carlos a casa. Siguiendo los consejos recibidos en los cursos para padres adoptivos, no cambiaron bruscamente la rutina a la que el niño estaba acostumbrado en la institución. Por la noche, llevaron al niño a familiarizarse con el baño. El baño les trajo un descubrimiento real. En el hombro izquierdo de Carlos se podía ver una marca de nacimiento en forma de rombo con esquinas ligeramente redondeadas. Después de acostar al niño, Renata inició la difícil conversación. Francisco, ¿recuerdas cómo nuestro principal alborotador en la escuela una vez molestó a Esther, para que intentara limpiar la mancha de nacimiento en su mano? En ese momento, ella orgullosamente le dijo que era una cigüeña que le dejó una marca de recuerdo. El hombre reflexionó por un momento y luego asintió. Recuerdo que la empezaron a llamar Pajarito desde el 7º grado. Escucha, entiendo a qué estás insinuando, pero las manchas de nacimiento no se transmiten por herencia, ¿verdad? Quizás es solo una simple coincidencia. Francisco, no lo sé, pero estoy inquieta. Llamemos a Diana, nuestra compañera de clase. Ella aclarará la situación y nos dirá cómo encontrar a Esther. Renata sacó una vieja libreta de direcciones del fondo del escritorio. Después de hojearla, encontró el número de Diana. Para sorpresa de ella, después de varios tonos, escuchó una voz familiar al otro lado de la línea. Después de unos breves saludos, Renata planteó la pregunta que la había estado molestando. ¿Cómo está Esther? ¿Dónde está ahora? Querida, le ha sucedido algo terrible. En resumen, tuvo un matrimonio desafortunado, su esposo le fue infiel, pero ella todavía lo adoraba. Dio a luz a un hijo, pero luego alguien le robó al bebé. La historia causó mucho revuelo en nuestro pueblo, explicó Diana. Renata suspiró mientras intentaba armar el rompecabezas en su mente. Su antigua compañera de clase continuó. La apoyé durante ese difícil momento, como pude. Pobre, estaba destrozada por el dolor. Después de la desaparición de su hijo, sus padres fallecieron, primero su padre, luego su madre. Ella casi pierde la razón. Su esposo fue la única persona cercana que le quedaba, pero quería internarla en un psiquiátrico. Por suerte, mi tía es la directora allí. Hablé con ella, le expliqué todo. No creyó las palabras de ese canalla, habló con Esther y llegó a la conclusión de que está perfectamente cuerda y capaz. No la dejé en la estacada. Después de media hora de preguntas, relatos y sorpresas, las mujeres se despidieron. Renata se sentía increíblemente preocupada. Francisco, ¿qué debemos hacer ahora? Entiende, Carlos seguramente es hijo de Esther. Cariño, no entres en pánico. Viaja a su ciudad natal. Necesitamos investigar todo, en lugar de basarnos en suposiciones infundadas. ¿Estás sugiriendo que hagamos un análisis de ADN como en las películas de detectives? El hombre encogió los hombros. ¿Y por qué no? ¿O propones que vayamos y le digamos, sabes, Esther, no te preocupes, pero hemos encontrado a tu hijo? Y si no resulta ser él, le diremos, ups, ¿cometimos un error?
Tienes razón, Francisco. ¿Te será difícil cuidar a Carlos aquí? Nos las arreglaremos. Nos llevamos muy bien, no te preocupes. Hablando casi hasta el amanecer, los esposos reservaron una habitación en el hotel y compraron boletos, e incluso Renata logró hacer su maleta. Para la hora del almuerzo, ya estaba en su pueblo natal. Dejando sus cosas en la habitación del hotel, tomó un taxi hacia las tumbas de sus padres y suegros. Derramando lágrimas y pareciendo haber limpiado su corazón, la mujer se apresuró a regresar al pueblo. Al ver el nuevo centro comercial, que antes no estaba, Renata lo miraba con sorpresa. De repente sintió hambre y, recordando que no había traído comida consigo, le pidió al conductor que se detuviera. Caminando distraídamente por el supermercado, Renata llenó su carrito con alimentos, reflexionando sobre cómo organizar un encuentro con Esther. Pero después de 10 minutos de divagar en sus pensamientos, de repente la vio, alta, elegante, aún conmovedora, con una postura orgullosa. Renata la llamó suavemente por su nombre, y Esther se volvió. Se saludaron, y entre ellas se produjo un incómodo silencio. Renata no sabía cómo comenzar la importante conversación, así que sugirió charlar en un café. Esther estuvo de acuerdo, y pronto ocuparon una acogedora mesa en el casi vacío establecimiento. Renata, a petición de su compañera de clase, habló sobre ella y su esposo, omitiendo intencionalmente a Carlos. Luego dijo: «No quiero causarte dolor, pero si quieres hablar, siempre estoy lista para escuchar. Lo sabes, ¿verdad?» Esther asintió. «Quizás realmente necesito expresarme. Ese día fue tan desesperado para mí que todo lo demás parecía insignificante. Mi suegra vino de visita, me regañó por el desorden en el departamento y exigió firmemente que limpiara todo mientras ella paseaba con su nieto en el parque. Me encargué de Raúl, lo organicé todo. Ese día tenía solo 2 meses y desde entonces no lo he vuelto a ver. Han pasado 3 años y todavía estoy esperando. Cuando me enteré de su desaparición, incluso recibí con calma la noticia de que mi esposo tenía otra mujer. Todo lo que quería era recuperar a mi hijo. Estaba dispuesta a darle a ella a mi esposo e incluso pagarle con tal de que me dijera dónde estaba mi hijo. Pero el detective me dijo que ella tenía una coartada sólida. Siempre estuve segura de que ella era culpable. Intenté hablar con ella, le rogué que fuera sincera, pero negó su participación en esto. Mi esposo, al ver mi determinación, me llamó obsesionada, quiso internarme en un hospital psiquiátrico y se fue a vivir con su madre. Y yo fui a ver a su mujer. Ella lucía satisfecha consigo misma. Lo admito, perdí el control, la agarré de la camisa y exigí la verdad. Como resultado, me llevaron a la comisaría. Ella, con una sonrisa autosuficiente en su rostro, decidió no presentar cargos contra mí, solo por respeto a mi esposo. No fue como en las series de detectives, donde el superinvestigador resuelve el caso. Incluso contraté a un detective privado, pero fue una pérdida de dinero. Ese día era un día festivo, el parque estaba tan lleno de gente que mi hijo simplemente se perdió en la multitud mientras su abuela compraba agua. Por supuesto, también la citaron a la comisaría, pero ella no dijo nada concreto. Así es como vivo. Ahora hay un hombre cuidando de mí, pero no tengo prisa por volver a casarme. Renata tomó el vaso de papel de la mesa, del que había estado bebiendo Esther, y la servilleta en la que había arrojado el chicle. Después de despedirse de la mujer, Renata se apresuró a reservar un billete de regreso a casa. Los días pasados esperando una respuesta del laboratorio parecían interminables. En lo más profundo de su corazón, Renata ya sentía que Carlos era realmente Raúl, el hijo de Esther. Ella y su esposo cada vez notaban más similitudes físicas entre él y Esther, por lo que los resultados del análisis no fueron una sorpresa para ellos. No había dudas, Esther era la madre biológica del niño que habían adoptado. Después de consultar con un psicólogo, decidieron cómo revelar la verdad minimizando el estrés para todos. Además, tendrían que pasar por el proceso de renunciar a la adopción, lo cual resultó aún más desagradable. Aguantaron las miradas de desaprobación con compostura, pero no querían justificarse ante nadie. Para no causarle a Esther más sufrimiento del necesario, Francisco y Renata la invitaron a su casa para que pudiera volver a ver a su hijo y él pudiera acostumbrarse a ella. Los cónyuges sintieron una amargura abrumadora, pero al mismo tiempo comprendieron que estaban tomando la decisión correcta. Esther no dejaba de agradecerles. Me da miedo pensar qué habría pasado si no hubieran notado a mi hijo, decía.
Qué suerte que haya llegado a ustedes y que hayan decidido que la marca de nacimiento no era solo una coincidencia. Aunque fue difícil despedirse, después de varios meses, Esther y Raúl, quien de repente se volvió muy sociable, se fueron a casa. Mientras tanto, Renata estaba segura de que su cuerpo reaccionaba a las tensiones nerviosas con náuseas y mareos. Sin embargo, cuando estos síntomas persistieron durante una semana, comenzó a sospechar lo que más deseaba. Sin decirle nada a Francisco para no crear falsas esperanzas, realizó varias pruebas. Todas confirmaron la feliz noticia, y al enterarse de ella, su esposo la tomó en brazos con cariño. Pronto, la pareja tuvo al bebé tan esperado y querido, como una bendición por su bondad y humanidad.